Era una mañana fría en San Giovanni Rotondo. Una mujer entró al confesionario del Padre Pío con las manos temblando. No de frío, sino de algo mucho peor. Había viajado 3 días para llegar hasta allí. 3 días sin dormir apenas, con el alma destrozada, sintiendo que cada paso la acercaba a su última esperanza. Cuando finalmente se arrodilló frente al santo, no pudo decir nada. Solo lloró. Lloró como llora a alguien que ha cargado el mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Y entonces, antes de que ella pudiera articular palabra, el Padre Pío le dijo algo que la dejó paralizada. Algo tan simple, tan profundamente humano, que en ese instante todo cambió. ¿Sabes lo que le dijo? Espera, porque esa respuesta es exactamente lo que vas a descubrir en este video. Pero primero quiero preguntarte algo directamente a ti. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón está tan cansado que ni siquiera puedes explicarlo? Ese tipo de cansancio que no se va con una noche de sueño. Ese agotamiento que no es del cuerpo, sino de algo más profundo. Del alma. De esa parte de ti que ha peleado, que ha intentado, que ha resistido, pero que ahora simplemente quiere rendirse. No me refiero a la tristeza común. Hablo de ese momento en el que abres los ojos por la mañana y piensas, no sé si puedo seguir. Ese instante en el que miras tu vida y sientes que has dado todo lo que tenías, pero nada ha sido suficiente. Cuando las oraciones parecen rebotar en el techo. Cuando la fe se siente como una palabra vacía. Cuando incluso Dios parece estar en silencio. Si alguna vez has estado ahí, si estás ahí ahora mismo, este video no llegó a ti por casualidad. Porque el Padre Pío, ese santo que llevaba en su cuerpo las heridas de Cristo, ese hombre que podía leer los corazones como si fueran libros abiertos, se pasó décadas escuchando exactamente ese tipo de dolor. Miles de personas llegaron a su confesionario con el alma hecha pedazos. Y en cada una de ellas, él vio el mismo patrón. La misma trampa. El mismo error que las mantenía encadenadas al sufrimiento. Pero aquí está lo extraordinario. El Padre Pío no solo identificó el problema. Encontró la llave maestra. Una respuesta tan poderosa, tan transformadora, que las personas salían de ese confesionario completamente diferentes. No porque sus problemas hubieran desaparecido mágicamente, sino porque habían aprendido algo que cambiaba todo. Un secreto que les permitía descansar verdaderamente, incluso en medio de la tormenta más violenta. Y esa llave maestra es lo que tú vas a descubrir hoy. No es un consejo más de autoayuda. No es una frase bonita para poner en un cuadro. Es algo profundamente práctico, algo que puedes aplicar hoy mismo, en este momento, sin importar qué tan oscuro esté tu cielo ahora. Algo que el Padre Pío enseñó una y otra vez porque sabía que funcionaba. Porque él mismo lo vivió en carne propia durante sus años más difíciles. Pero antes de revelarte ese secreto, necesito que comprendas algo fundamental. Necesito que entiendas quién era realmente este hombre y por qué su respuesta tiene un peso que ningún libro de psicología o de filosofía puede igualar. Porque el Padre Pío no hablaba desde la teoría. Hablaba desde el campo de batalla. Desde las trincheras del sufrimiento humano más profundo. Así que quédate conmigo. Los próximos minutos pueden cambiarlo todo. Pueden darte exactamente lo que tu corazón cansado ha estado buscando sin saberlo. Y cuando llegues al final de este video, vas a tener en tus manos una herramienta tan poderosa que te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo sin conocerla. ¿Estás listo para descubrir qué le dijo el Padre Pío a esa mujer en el confesionario? ¿Estás listo para conocer el secreto que él guardó para los corazones más cansados? Entonces respira hondo, porque esto va a tocar algo muy profundo dentro de ti. Y déjame preguntarte antes de continuar, ¿qué tan cansado está tu corazón en este momento? ¿Qué es eso que has estado cargando en silencio? ¿Creyendo que nadie podría entenderlo? 18 horas al día. Eso es lo que el Padre Pío pasaba en el confesionario. 18 horas escuchando almas. 18 horas recibiendo el dolor más crudo, más desnudo, más real de la humanidad. No el dolor que la gente muestra en las redes sociales. No el sufrimiento editado que compartimos con amigos. El dolor verdadero. Ese que solo se confiesa en la oscuridad, de rodillas, cuando ya no queda nada más que perder. Imagina por un momento ese confesionario. Un espacio pequeño, estrecho, sofocante en verano y helado en invierno. Sin ventilación. Sin comodidad. Solo 2 almas separadas por una rejilla de madera. De un lado, una persona con el corazón destrozado. Del otro, un hombre con las heridas de Cristo sangrando bajo los guantes. Y entre ellos, la verdad más brutal y la misericordia más profunda encontrándose cara a cara. Por ese confesionario pasaron miles de personas.
Decenas de miles a lo largo de los años. Venían desde los rincones más remotos del mundo. Esperaban días enteros bajo el sol abrasador solo por 5 minutos con él. Algunos viajaban semanas completas, cruzaban océanos, gastaban sus últimos ahorros. ¿Por qué? Porque sabían que el Padre Pío veía lo que nadie más podía ver. Sabían que en ese confesionario oscuro iban a encontrar algo que el mundo exterior nunca les había dado, alguien que realmente entendiera. Y lo que el Padre Pío escuchó durante esos 50 años en el confesionario fue un archivo completo del sufrimiento humano. Escuchó a madres que habían perdido a sus hijos en la guerra y ya no querían vivir. Escuchó a hombres que regresaban del campo de batalla con el alma hecha pedazos, incapaces de volver a sentir algo. Escuchó a mujeres traicionadas, humilladas, destruidas por aquellos que juraron amarlas. Escuchó a jóvenes perdidos en adicciones que los estaban matando lentamente. Escuchó a ancianos que llevaban décadas cargando culpas que ya ni recordaban de dónde venían. Escuchó historias de abusos que helaban la sangre. Escuchó confesiones de crímenes que nunca se habían atrevido a decir en voz alta. Escuchó los secretos más oscuros que un ser humano puede guardar. Y escuchó algo aún más desgarrador. Escuchó el silencio de aquellos que ya no tenían ni palabras para describir su dolor. Ese silencio que grita más fuerte que cualquier llanto. Pero aquí está lo extraordinario. En medio de toda esa oscuridad, en medio de ese océano de sufrimiento humano, el Padre Pío comenzó a ver algo. Un patrón. Una constante que se repetía en casi todas las personas que llegaban con el corazón completamente agotado. No importaba si eran ricos o pobres. No importaba si eran jóvenes o ancianos. No importaba si su drama era visible o invisible. Había algo que todos compartían. Un mismo error. Una misma trampa en la que habían caído sin darse cuenta. Y ese error era tan sutil, tan aparentemente inocente, que la mayoría ni siquiera sabía que lo estaban cometiendo. De hecho, muchos pensaban que estaban haciendo exactamente lo correcto. Pensaban que estaban siendo fuertes. Pensaban que estaban siendo responsables. Pensaban que estaban siendo buenos cristianos. Pero en realidad, se estaban destruyendo a sí mismos desde adentro. El Padre Pío lo veía claramente. Lo veía en sus ojos antes de que abrieran la boca. Lo veía en la forma en que llevaban los hombros, hundidos bajo un peso invisible. Lo veía en el temblor de sus manos. Lo veía en ese agotamiento que va más allá de lo físico. Ese cansancio del alma que ningún descanso puede curar porque viene de algo mucho más profundo que la falta de sueño. Y entonces, con esa voz suave pero firme que lo caracterizaba, el Padre Pío les decía algo que los desarmaba completamente. Algo tan simple que parecía casi ridículo. Algo tan profundo que cambiaba todo en un instante. No era un sermón largo. No era una explicación teológica compleja. Era una verdad tan clara, tan directa, tan devastadoramente precisa, que en el momento en que la escuchaban, algo dentro de ellos se rompía. Pero no se rompía para destruirse. Se rompía para finalmente poder sanar. Porque el Padre Pío había descubierto algo que la mayoría de las personas nunca descubren, que hay una diferencia abismal entre cargar tu cruz y cargar cruces que no te corresponden. Que hay una diferencia entre la fortaleza verdadera y la terquedad disfrazada de virtud. Que hay una diferencia entre confiar en Dios y simplemente decir que confías mientras sigues intentando controlarlo todo con tus propias fuerzas. Y fue precisamente en ese confesionario, en ese laboratorio del alma humana, donde el Padre Pío refinó la respuesta perfecta para el corazón cansado. Una respuesta que había probado miles de veces. Una respuesta que nunca fallaba. Una respuesta que ahora tú estás a punto de descubrir. Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Un agotamiento que no desaparece con vacaciones ni con descanso físico. Es el cansancio del corazón. Y el Padre Pío lo reconocía al instante en las personas que llegaban a su confesionario. No era la fatiga normal de quien ha trabajado mucho. Era algo diferente. Algo más oscuro. Más profundo. Era el agotamiento de quien ha luchado demasiado tiempo contra corrientes que no puede controlar. De quien ha intentado sostener cosas que nunca debió cargar solo. De quien ha dado todo y siente que nada ha sido suficiente. El Padre Pío identificaba 3 tipos de este cansancio mortal del alma. 3 formas en las que el corazón humano llega al límite del colapso. El primer tipo era el cansancio de luchar solo. Esas personas llegaban con los hombros hundidos, con una mirada que ya no esperaba nada. Habían peleado batallas terribles creyendo que debían hacerlo todo por su propia fuerza. Habían orado, sí, pero incluso en la oración seguían siendo ellos quienes intentaban resolver, controlar, forzar las soluciones.
Habían olvidado que la fe no es hacer todo tú mismo mientras Dios observa. La fe es permitir que Dios haga lo que tú no puedes. El segundo tipo era el cansancio de la culpa acumulada. Estas almas llegaban aplastadas bajo el peso de años, a veces décadas, de errores que no podían perdonarse a sí mismas. Habían confesado sus pecados 1000 veces. Habían recibido la absolución 1000 veces. Pero seguían cargando todo como si Dios nunca hubiera perdonado nada. Se habían convertido en sus propios verdugos, repitiendo en sus mentes los mismos juicios una y otra vez. Y ese peso los estaba matando lentamente. El tercer tipo era el más devastador, el cansancio de no ver salida. Estas personas llegaban al confesionario con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Tiene sentido seguir? No necesariamente querían morir, pero tampoco sabían cómo seguir viviendo. Habían intentado todo. Habían rezado todas las oraciones. Habían pedido todos los milagros. Y nada había cambiado. O peor aún, todo había empeorado. Y ahora estaban ahí, frente al Padre Pío, con el último hilo de esperanza entre los dedos. El Padre Pío los miraba. Los veía realmente. Y sabía exactamente qué estaba pasando. Sabía que todos ellos estaban cometiendo el mismo error fundamental. Un error tan común que casi nadie lo reconoce. Un error que la cultura e incluso la religión malentendida había reforzado en ellos. Estaban intentando ser Dios en sus propias vidas. No de manera arrogante. No de manera blasfema. Sino de la forma más sutil y más peligrosa. Estaban intentando cargar responsabilidades que solo Dios puede cargar. Estaban intentando controlar resultados que solo Dios puede controlar. Estaban intentando sostener mundos enteros sobre sus hombros cuando Dios nunca les pidió que lo hicieran. Y ese error los estaba destruyendo. Entonces el Padre Pío se inclinaba hacia adelante. Y con esa voz que había atravesado miles de corazones, les decía algo que cambiaba todo. Controlar, forzar las soluciones. Habían olvidado que la fe no es hacer todo tú mismo mientras Dios observa. La fe es permitir que Dios haga lo que tú no puedes. El segundo tipo era el cansancio de la culpa acumulada. Estas almas llegaban aplastadas bajo el peso de años, a veces décadas, de errores que no podían perdonarse a sí mismas. Habían confesado sus pecados 1000 veces. Habían recibido la absolución 1000 veces. Pero seguían cargando todo como si Dios nunca hubiera perdonado nada. Se habían convertido en sus propios verdugos, repitiendo en sus mentes los mismos juicios una y otra vez. Y ese peso los estaba matando lentamente. El tercer tipo era el más devastador, el cansancio de no ver salida. Estas personas llegaban al confesionario con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Tiene sentido seguir? No necesariamente querían morir, pero tampoco sabían cómo seguir viviendo. Habían intentado todo. Habían rezado todas las oraciones. Habían pedido todos los milagros. Y nada había cambiado. O peor aún, todo había empeorado. Y ahora estaban ahí, frente al Padre Pío, con el último hilo de esperanza entre los dedos. El Padre Pío los miraba. Los veía realmente. Y sabía exactamente qué estaba pasando. Sabía que todos ellos estaban cometiendo el mismo error fundamental. Un error tan común que casi nadie lo reconoce. Un error que la cultura e incluso la religión malentendida había reforzado en ellos. Estaban intentando ser Dios en sus propias vidas. No de manera arrogante. No de manera blasfema. Sino de la forma más sutil y más peligrosa. Estaban intentando cargar responsabilidades que solo Dios puede cargar. Estaban intentando controlar resultados que solo Dios puede controlar. Estaban intentando sostener mundos enteros sobre sus hombros cuando Dios nunca les pidió que lo hicieran. Y ese error los estaba destruyendo. Entonces el Padre Pío se inclinaba hacia adelante. Y con esa voz que había atravesado miles de corazones, les decía algo que cambiaba todo. Abandónate en los brazos de Dios como un niño se abandona en los brazos de su padre. Eso era lo que el Padre Pío decía. Eso era el secreto. Pero esto no es resignación. No es rendirse derrotado. Es algo completamente diferente. Es el abandono confiado. Y esas dos palabras juntas lo cambian todo. Un niño pequeño en brazos de su padre no se preocupa por nada. No planea. No controla. No pierde el sueño pensando en que puede salir mal. Simplemente confía. Simplemente descansa. Y en ese abandono hay una paz que ningún control puede dar. El Padre Pío lo sabía. Y por eso dio 3 pilares prácticos para vivir esto. El primer pilar, abandona los resultados. Haz lo que esté en tus manos y entrega el resto a Dios. No te aferres a cómo crees que las cosas deben salir.
Una mujer llegó destrozada porque su hijo estaba enfermo. Había hecho todo. Visitado todos los médicos. Rezado todas las oraciones. Y el niño seguía mal. El Padre Pío le dijo: estás tratando de ser Dios. Haz lo que una madre puede hacer, pero suelta el resultado. Porque si intentas controlar si vive o muere, tú morirás primero por dentro. El segundo pilar, la oración del corazón cansado. Cuando estés tan agotado que no puedas ni rezar, cuando las palabras no salgan, cuando sientas que tus oraciones no llegan a ningún lado, simplemente di: Jesús, confío en ti. Solo eso. 3 palabras. Pero dichas desde el agotamiento real, desde el corazón roto, esas 3 palabras son más poderosas que 1000 rezos distraídos. El tercer pilar, descansa en la misericordia. Deja de torturarte con culpas que Dios ya perdonó. El Padre Pío lo decía directamente: tu culpa es soberbia disfrazada de humildad. Porque cuando Dios perdona y tú te niegas a aceptarlo, estás diciendo que tu juicio vale más que la misericordia de Dios. Suelta esa carga. No porque la merezcas soltar, sino porque Dios ya decidió quitártela. Esto era lo que el Padre Pío vivía cada día. Él sangraba con las heridas de Cristo. Sufría dolores inimaginables. Pero en su interior había una paz que nadie podía explicar. Porque él se había abandonado completamente. No controlaba. No exigía. No se quejaba. Simplemente confiaba. Y ese abandono lo liberó del cansancio del alma. María era una mujer de 40 años que llegó al confesionario del Padre Pío después de intentar quitarse la vida 2 veces. Había perdido a su esposo en la guerra. Sus 2 hijos habían muerto de enfermedad. No le quedaba nada. Absolutamente nada. Cuando se arrodilló frente al Padre Pío, ni siquiera podía hablar. Solo oraba. El Padre Pío la escuchó en silencio. Y después le dijo: hija, estás cargando cruces que no son tuyas. Dios no te está pidiendo que entiendas por qué pasó esto. Te está pidiendo que confíes a pesar de no entender. Abandona tu dolor en sus manos. No lo niegues. No lo escondas. Pero dáselo a Él. María salió de ese confesionario sin que nada en su vida hubiera cambiado. Seguía viuda. Sus hijos seguían muertos. Pero algo dentro de ella era diferente. Por primera vez en años, sintió que podía respirar. Meses después volvió para contarle al Padre Pío que había encontrado paz. No una felicidad eufórica, sino una paz profunda que le permitía seguir viviendo. Giuseppe era un hombre de negocios exitoso que lo había perdido todo. Bancarrota. Humillación pública. Su familia lo había abandonado. Llegó al Padre Pío furioso con Dios. Furioso con el mundo. Furioso consigo mismo. Y el Padre Pío le dijo algo inesperado: tu problema no es lo que perdiste. Es que sigues creyendo que tú controlabas algo. Nunca controlaste nada. Solo tenías la ilusión de control. Y ahora que esa ilusión se rompió, te sientes perdido. Pero la verdad es que siempre estuviste en las manos de Dios. Ahora simplemente lo sabes. Giuseppe salió confundido. Pero esas palabras lo persiguieron durante semanas. Y lentamente comenzó a entender. Comenzó a soltar. Comenzó a confiar. Y descubrió que había más libertad en no tener nada que en tener todo, pero vivir con miedo de perderlo. Estas historias no son excepciones. Son el patrón. Porque cuando finalmente sueltas lo que nunca debiste cargar, cuando finalmente confías en lugar de controlar, algo dentro de ti descansa. Y ese descanso es el regalo más grande que tu corazón cansado puede recibir. Ahora viene lo más importante. Porque puedes saber todo esto, pero si no lo aplicas hoy, quedará en palabras bonitas que se olvidan mañana. 3 pasos concretos que puedes hacer ahora mismo. Primer paso: reconoce tu cansancio sin vergüenza. Deja de fingir que estás bien cuando no lo estás. El Padre Pío nunca escondió sus heridas. Las llevaba abiertas. Tú tampoco necesitas esconder las tuyas. Así que ahora mismo di en voz alta o en tu mente: estoy cansado. Mi corazón está cansado. Y está bien admitirlo. Segundo paso: la oración diaria del abandono. Cada mañana, antes de que empiece el día, di: Padre, hoy pongo mi día en tus manos. Voy a hacer mi parte, pero los resultados son tuyos. Y cada noche, antes de dormir, di: Padre, hoy hice lo que pude. Lo que no pude hacer, te lo entrego. Mañana será un nuevo día. Pero esta noche, descanso en ti. Tercer paso: el gesto de la entrega. Cada vez que sientas ansiedad, cada vez que el miedo te paralice, haz esto. Abre tus manos físicamente. YD.
Lo suelto. Lo pongo en tus manos, Padre. Tu cuerpo y tu alma están conectados. Ese gesto físico ayuda a tu corazón a soltar. Esto no es magia. Es un camino. Requiere práctica. Requiere constancia. Pero si perseveras, llegará un momento en que mirarás atrás y verás que algo fundamental cambió. No necesariamente tus circunstancias, sino tu corazón. Y ese cambio lo transforma todo. Aquella mujer que entró al confesionario temblando, con el alma destrozada, salió diferente ese día. No porque sus problemas desaparecieran, sino porque había aprendido el secreto que el Padre Pío guardaba para los corazones más cansados. Había aprendido a soltar, A confire. a abandonarse en los brazos del Padre como un niño que finalmente deja de luchar y simplemente descansa. Y eso mismo es lo que hoy se te está ofreciendo a ti. Tu corazón está cansado. Lo sé. Has cargado tanto durante tanto tiempo. Has intentado ser fuerte cuando ya no te quedaban fuerzas. Has tratado de controlar lo incontrolable. Has llevado pesos que nunca debiste llevar solo. Y ahora estás aquí, exhausto, preguntándote si hay alguna forma de descansar verdaderamente. La respuesta es sí. Pero no es el descanso que el mundo ofrece. No es escapar de tus problemas. No es pretender que todo está bien. Es algo mucho más profundo. Es el descanso que viene cuando finalmente sueltas lo que no puedes sostener. Cuando entregas a Dios lo que solo Dios puede cargar. Cuando dejas de intentar ser Dios en tu propia vida. El Padre Pío lo vivió hasta su último aliento. 50 años con las heridas abiertas. 50 años de dolor físico constante. Pero murió en paz. Murió descansado. Porque había aprendido el secreto que ahora conoces tú. Así que hoy, en este momento, te invito a hacer lo mismo que aquella mujer hizo. Suelta. Confía. Abandonate. No mañana. No cuando las cosas mejoren. Ahora. Justo como estás. Con todo tu cansancio. Con todo tu dolor. Con todas tus dudas. Dios está esperando recibirte en sus brazos. No para juzgarte. No para exigirte más. Sino para finalmente darte el descanso que tu corazón tanto necesita.